El día de hoy, bueno, mi nombre es Caterina Ventosilla. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Ley 27942, que es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el lugar de trabajo. Hay que tener presente que necesitamos nosotros el compromiso y acompañamiento de la empresa para esta ley, que es cumplir la normativa legal e informar a nuestros colaboradores acerca de esta ley. Y es muy importante también el trabajo en equipo. ¿Para qué? Para el área de recursos humanos y COVID. ¿Ok? La siguiente, por favor. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es el hostigamiento sexual laboral. Vamos a ver algunos ejemplos de hostigamiento sexual en el trabajo, el impacto que tiene el hostigamiento sexual en nuestro centro de labores y cómo hacer frente a la situación de hostigamiento sexual, qué es lo que nosotros debemos hacer. ¿Sí? Luego vamos a tener una ronda de preguntas y una reflexión final. Bien, ¿qué es el hostigamiento sexual? ¿No? Se dice que el hostigamiento sexual, el hostigamiento sexual es una conducta sexual o sexista no deseada la persona contra la que se dirige. Es una forma de violencia que se configura a través, pues, de conductas, ¿no? Sexuales o sexistas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, actos físicos, ¿no? Tocamientos de repente indebidos no permitidos por la otra persona, físicos, verbales o gestuales. No requiere ser reiterado. ¿Esto qué significa? Que no necesita repetirse varias veces para que sea hostigamiento sexual. No requiere rechazo explícito. ¿Qué nos quiere decir el rechazo explícito? Que no es necesario que yo te diga, no quiero que lo hagas. Simplemente con una mirada puedo yo dar a entender, no me agrada esa conducta que estás teniendo hacia mí. Entonces, eso puede ser también un tipo de hostigamiento sexual. Puede afectarnos la actividad laboral, en el desempeño, ¿no?, de nuestro trabajo, ¿no? También puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante. ¿Para quién? Para la víctima. Debemos saber que es importante cuestionarnos las formas en las que actuamos, ¿no?, en las que nos desarrollamos en el trabajo, cómo nosotros o desarrollamos las relaciones sociales y laborales, ¿no?, para asegurarnos de que no estamos agrediendo o incomodando a alguna persona sin darnos cuenta, ¿no? El hostigamiento sexual también se considera como violencia de género, porque la mayoría de veces se desarrolla hacia la mujer. Existen también casos en los que el hombre es hostigado sexualmente, pero mayormente es hacia las mujeres. Puede expresarse a través de otras conductas como miradas, comentarios o chistes, ¿no? Estos chistes de connotación sexual que mayormente van a la mujer, comentarios como, oye, ¿la has visto? Mira cómo se viste, o decirle a esa persona, ¿no?, que qué bonita estás, oye, que te has puesto, o miradas, ¿no?, que normalmente, pues, vemos a veces, ¿no?, como la mayoría de veces los hombres miran a las mujeres hacia, pues, no los ojos, sino hacia otras partes de su cuerpo, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos algunos ejemplos de conductas sexuales y sexistas, ¿no? Por ejemplo, conducta sexual. Tenemos unos ejemplos como que alguien te diga en el trabajo, ¿no?, qué linda estás, a ver una vueltita. O sea, no es apropiado en un centro de labores decir eso. O, por ejemplo, ¿no?, esto, por ejemplo, de una mujer hacia un hombre, ¿no? Míralo cómo se ve, míralo con su camisa abierta, ¿no? Y otra, ¿no?, que a veces vemos que es más común, ¿no? Si colaboras te puede ir mejor, ¿no? Como que te puedo dejar salir más temprano, o si colaboras conmigo, de repente al dejarte tocar, ¿no?, puedo darte ciertos beneficios, ¿no? Estos son ejemplos de conductas sexuales, ¿no? Y conductas sexistas es decir, ¿no?, te acosó, ¿y cómo ibas vestida?, ¿no? O sea, para que te realicen esa conducta, ¿no? Es que es un hombre, pues, ¿no? O, ¿qué te pasa? ¿Eres gay? Y otra que es muy común para las mujeres también, ¿no? Debe estar en sus días, ¿no? Por eso reacciona de esa manera y no quiere que le digan nada, ¿no? La siguiente. Vamos a ver ejemplos de hostigamiento sexual, ¿no? Es muy importante, y es que detectar y denunciar el hostigamiento o acoso sexual, porque son situaciones muy peligrosas, ¿no? Además de que va a influir en
el desarrollo del trabajo, esto va pues desde una mirada, un tocamiento, hasta lo más grave que puede ser pues una violación sexual, ¿no? Por ejemplo, son promesas de beneficios especiales a cambio de favores sexuales, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un momento. Si colaboras conmigo, yo voy a dejar que salgas más temprano, o de repente voy a dejar que llegues tarde, o no te voy a pasar de repente algunos memos, ¿no? Pero ya condicionando ese trato, ¿no? Amenazas mediante las cuales se exige una conducta no deseada. Si no te dejas o si no colaboras, te despido, por ejemplo, ¿no? Acercamientos corporales, ¿no? Que de repente por detrás de ti te está tocando como, ¿no? Rozando el cuerpo, tocando, ¿no? Como otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas, ¿no? Uso de términos de connotación sexual o sexista, como insinuaciones sexuales, gestos obscenos o exhibición de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, hostiles u ofensivos, ¿no? Y también el trato ofensivo u hostil por el rechazo, ¿no? Algunas veces, cuando nos hacen o tienen con nosotros conductas de hostigamiento, pues al momento de rechazarlo, eso que hace que la persona que nos agrede, ¿no? Tenga conductas no apropiadas, ¿no? Como que ya te dicen que estás trabajando mal, o ya no quieren trabajar contigo, o empiezan a hablar mal de ti. Entonces, ese es un trato ofensivo hacia nosotros por no ceder ante esa conducta de hostigamiento. La siguiente. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el WhatsApp, ¿no? Mi jefe está en línea y me dice, no, María, ¿ahora sí tienes tiempo para ir a cenar? Le digo, no, jefe, gracias, pero debo estar en otro lado, ¿no? Y otro día, vamos a almorzar, no seas aburrida, ¿no? Buenos días, le digo, ¿no? Voy a aprovechar para ir al banco. Hola, María, te dice de nuevo, ¿no? ¿Cuándo me vas a dejar invitarte a algo? Entonces, estas insistencias, ¿no? Estas insistencias de querer salir, querer salir con alguien y no es para trabajo, ¿no? Entonces, esto es un acercamiento e insinuación, ¿no? Entonces, esto no está permitido, ¿no? Es un ejemplo claro y común de lo que es hostigamiento sexual. La siguiente. Tenemos más ejemplos de hostigamiento sexual. Por ejemplo, Alonso, de 32 años, un ejecutivo de ventas, que dice, ¿no? Una de nuestras clientas suele tener una actitud diferenciada conmigo. En todas las reuniones que tenemos, siempre dirige las preguntas hacia mí. Me hace bromas personales en público y manifiesta su aprecio de manera sobredimensionada. A veces incluso busca quedarse hasta después de acabada la reunión e intenta cogerme del brazo o tener contacto físico con la excusa de que está bromeando. Es un claro ejemplo de hostigamiento sexual, porque la otra persona no lo quiere, no lo desea, ¿no? Otro ejemplo. Dice Enrique, de 26 años, un trabajador administrativo. Mi jefe es una persona muy cortante, dice que suele estar de mal genio. A pesar de eso, conmigo se acerca más de lo normal. Me abraza cuando me saluda y a veces, cuando se acerca a mi escritorio, me hace masajes en los hombros mientras me da indicaciones de trabajo. Yo, la verdad, me siento muy incómodo con esta situación. Este también es un claro ejemplo de lo que es hostigamiento sexual. ¿Cuándo se convierte en hostigamiento sexual? Cuando la persona que recibe este tipo de trato no lo quiere, lo rechaza. Allí vemos un claro ejemplo de hostigamiento sexual. ¿Sí? Por ejemplo, Susana dice, 41 años, ejecutiva. Una colega que tuve empezó a pedirme reuniones fuera del horario de trabajo para coordinar algunas tareas en común que nos había enviado el jefe, ¿no? Al inicio, aunque lo hice dudando, acepté. Con el tiempo, esta práctica empezó a incomodarme, cada vez porque noté que buscaba momentos para quedarnos solos. Y cuando le pedí cambiar horarios, empezó a tratarme de forma muy hostil, a trabajar por su cuenta y a enviar los documentos sin consultármelo previamente, ¿no? Aquí se ve que había un rechazo, ¿no? Entonces ha empezado el trato hostil. La siguiente. ¿Cuál es el impacto del hostigamiento sexual en el ámbito laboral? Hay un impacto psíquico y un impacto físico. ¿Cuál es el psíquico? ¿No? Es la tristeza, hay ansiedad, hay temor de ir a trabajar, la vergüenza de que tus compañeros de repente te vean, hay rabia, hay estrés, hay inestabilidad emocional, hay culpa, hay depresión, baja autoestima, irritabilidad y cansancio, ¿no? Y en el impacto físico, ¿no? Hay insomnio, taquicardias, migrañas, ¿no? Dolores de cabeza, alteraciones digestivas y otros problemas de salud.
La siguiente. Otros efectos que también podemos considerar importantes, ¿no? Va a disminuir el rendimiento y la productividad laboral. No van a trabajar como antes, no se van a desempeñar positivamente, ¿no? Va a afectar el clima laboral, porque ya no va a haber, pues, un ambiente positivo entre los trabajadores, ¿no? Y va a haber un abandono voluntario del trabajo por la víctima. Empiezan las excusas, ¿no? De que no voy a ir a trabajar porque me siento mal, me duele la cabeza, tengo una emergencia. Van a tratar de evitar, sobre todo si la persona que los acosa está cerca, ¿no? Y tienen que trabajar directamente, van a empezar las excusas para no asistir al trabajo. La siguiente. ¿Qué debemos hacer nosotros frente a una situación de hostigamiento laboral? Debemos interponer una queja. ¿En dónde? En recursos humanos. Para esto nosotros en cada empresa tenemos una política, ¿verdad? Entonces también para esta ley de hostigamiento sexual laboral hay una política. Nosotros debemos leer esta política, la empresa tiene la obligación de darnos la política para nosotros leerla y saber qué debemos hacer en caso de ser víctimas de hostigamiento sexual. La siguiente. ¿Cómo nosotros le hacemos frente a una situación de hostigamiento laboral? ¿Qué debemos hacer? Si yo soy víctima de hostigamiento sexual por parte de un compañero mío, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues debo acercarme al área de recursos humanos y pedir una hoja de queja. Allí yo voy a poner mi nombre, hacia quién me dirijo, mis datos, y voy a poner la descripción de hechos. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿No? Los medios de prueba, si es que los tuviera. Pueden ser grabaciones, pueden ser los mensajes de WhatsApp o los correos electrónicos, ¿no? Incluso puedo presentar testigos, personas que hayan presenciado estos actos de hostigamiento y que pueden ayudarme para que el victimario pues tenga una sanción, ¿no? Y a la vez puedo pedir medidas de protección. ¿Cuáles son estas medidas de protección? Yo puedo solicitar a la empresa que separe del lugar de trabajo a la persona que me está agrediendo, que lo cambie de lugar, que lo mande a otra área. Yo no puedo, mejor dicho, no me pueden mover a mí de mi lugar de trabajo si es que yo no lo pido. En cambio, sí puedo pedir que esa persona que me está hostigando puede ir hacia otro lugar mientras dure la investigación, ¿no? Para no tener esas rencillas, ¿no? de enfrentamientos. ¿No? La siguiente. ¿Qué hacemos nosotros frente a una situación de hostigamiento laboral? Interponemos la queja. ¿Hacia dónde dijimos? Hacia recursos humanos. ¿Pero qué va a hacer recursos humanos? Recursos humanos se la va a entregar al comité. En todas las empresas debemos tener un comité o un delegado de intervención frente al hostigamiento sexual. ¿Esto qué nos quiere decir? En una empresa que tiene más de 20 empleados, ya se necesita realizar un comité de intervención. Una empresa que tiene menos de 20 empleados, pues simplemente es un delegado que se va a encargar de recibir las quejas y de investigar. El comité va a estar designado por trabajadores de la empresa que lo escoge el mismo empleador, ¿no? El mismo dueño, jefe o gerente general, y también personas que son elegidas por los colaboradores. Para esto se realiza una votación, unas elecciones, para que se pueda elegir al comité, ¿no? Por eso es bueno cuando nosotros trabajamos en una empresa, pues postular también para ser parte del comité, ¿sí? La siguiente. ¿Cuál es el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual? ¿Cómo empezamos? Con la denuncia. Nosotros ponemos la denuncia, presentamos la denuncia ante recursos humanos, y recursos humanos tiene que brindarnos los canales de atención, máximo en 24 horas. ¿Cuáles son estos canales de atención? Puede ser intervención para la víctima en el área de salud. Podemos pasar revisión médica, revisión en el área de psicología, si así lo requerimos. Y el empleador tiene la obligación de informar al comité, para que el comité realice la investigación correspondiente, ¿no? ¿Qué más va a suceder? Luego de estas 24 horas en las que yo interpuse mi queja,
pues tengo 2 días hábiles para darle las medidas de protección. ¿Cuáles son esas medidas de protección? Son las que yo voy a pedir, ¿no? Si es que deseo que al supuesto victimario, deseo que lo cambien de lugar de trabajo, ¿no? Tengo que informar también al Ministerio de Trabajo. Tengo que informar lo que está sucediendo. También tengo solamente 3 días para que el Ministerio de Trabajo sepa que hay un caso de hostigamiento sexual. Cuando Recursos Humanos recibe la queja y se la entrega al comité, el comité tiene 15 días calendarios para investigar qué es lo que ha sucedido. Es importante saber también que el comité tiene la obligación de no hacerlo público. Solamente esto se va a saber entre la víctima, el supuesto victimario, y el comité, ¿no? Pasados los 15 días, se tiene que presentar un informe. El comité presenta un informe con la decisión a la que ha llegado. Este informe, como mínimo, debe tener la descripción de los hechos, la valoración de medios probatorios que ha presentado la víctima, la propuesta de sanción, ¿no? ¿Qué es lo que propone el comité? ¿Qué es lo que ha decidido que se debe hacer? Las sanciones pueden ir desde una amonestación hasta una suspensión de 3 a 15 días y la más grave, que es el despido, ¿no? También se debe realizar recomendaciones. ¿Para qué? Para casos futuros, para evitar que se vuelva a repetir esta situación. Una vez que el informe ya está realizado y el comité lo presenta, ¿no? Hay un día para informar al empleador o a Recursos Humanos de que ya se tiene el informe listo. Ahora, Recursos Humanos, junto con el empleador, van a tener 10 días más para emitir la decisión final. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleador, junto con Recursos Humanos, van a tener que analizar si es correcto la decisión que está tomando el comité. Porque, ¿qué sucede si la supuesta víctima no está de acuerdo con la decisión que se está tomando? Puede realizar una denuncia ante el ministerio, porque no se están validando sus derechos, ¿no? Una vez emitida esta decisión, tenemos 6 días para informarle al empleador, ¿no? Nuevamente, y al Ministerio de Trabajo, y a ambas partes, ¿no? A la víctima como al victimario. La siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros debemos tener, ¿no? La sanción emitida dice, no puede exponerte a enfrentar nuevamente situaciones de violencia en el trabajo, como represalias o ambientes hostiles como resultado de tu denuncia. ¿Qué nos quiere decir eso? Si nosotros tenemos ya una decisión tomada, entonces el empleador no puede permitir que a la víctima se le vuelva a violentar en el trabajo. No podemos permitir tampoco que hayan casos de venganza, ¿no? Por ejemplo, tratar mal o amenazar, no se puede permitir eso. El ambiente laboral deberá procurar ser siempre respetuoso con la denuncia, quedando prohibido exponerte o juzgarte. ¿Esto qué significa? Que no puede haber no se puede revictimizar a la víctima, ¿no? Una vez que la víctima da la descripción de los hechos, no se le puede estar preguntando a cada rato, mucho menos realizar un careo entre víctima y victimario. Eso está prohibido. Si se considera que ha ocurrido un hecho de hostigamiento sexual, es recomendable que la empresa o institución pública tome medidas preventivas para el futuro. Para esto son las recomendaciones que se emiten en el informe, para evitar que la víctima o cualquier otra persona que trabaja en la empresa, pues vuelva o sea víctima nuevamente de algún caso, ¿no?, de hostigamiento sexual. La siguiente. La siguiente. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Algo no está muy claro? Los escucho. ¿No hay preguntas? Ok, vamos a la reflexión final entonces. La empresa está comprometida en prevenir
investigar y sancionar el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, brindando siempre protección a todos los colaboradores. Para esto, nosotros en el trabajo debemos lograr la empatía. Debemos saber qué es la empatía. ¿Qué es la empatía? Es ponernos en el lugar del otro, ¿no? Como dice el dicho, no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿no? Es importante, dice, reflexionar sobre las formas como nosotros concebimos las relaciones sociales, cómo nos desarrollamos nosotros en la empresa, para asegurarnos de que no estamos agrediendo o incomodando a alguno de los colaboradores sin darnos cuenta. Es muy importante que nosotros sepamos cómo expresarnos, saber si de repente un chiste o una broma malintencionada puede afectar a nuestros compañeros de trabajo. ¿Mm? Espero que haya quedado claro, que hayan aprendido un poco más acerca de la ley que los respalda como trabajadores, ¿no? Que es la ley de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Y en caso de que no haya un comité o un delegado en su centro de labores, pues es importante informarlo al Ministerio de Trabajo o a la SUNAFIL. Eso sería todo. Muchas gracias.